Es mi opinión. Bueno, pues, ¿por qué inicié? Carlos ha llegado tarde. Tengo una silla para ti aquí. Para Zaira tengo una silla. Cuidado por el cable. Ve. Oye, pues la olma está ahí bien gorda, ¿qué es? Mira, cógete la silla para Zaira. Bueno, ya me hacéis viejo, vale. El tema es que mi intención era, para hacer el libro, pues era publicar prácticamente un libro de fotografías. Entonces, de seleccionar lo que mejor me parecía de las 20 calles que hay y quería mostrar lo que se ha convertido la urbanización desde ese año que tú has dicho, 76, pues que van 50 años, y mostrar en qué ha quedado. De hecho, en las obras que hicimos de la urbanización hace 30 y algo años, pues tengo algunas fotografías que las he añadido al libro, como veréis. En esas fotografías que ocupan dos planos, dos hojas esas, hay una fotografía pequeñita que es la fotografía que hace 30 y tantos años, cuando hicimos la urbanización, y la misma foto en la actualidad, con lo cual pues se ve el contraste de lo que había, lo que hay no es nada. Bueno, luego aparte, ¿qué ocurrió? Pues que mi mujer es que Mercedes es que guarda todo. Eso me pasó con la agrupación deportiva, que tenía, bueno, todo, hasta la primera camiseta que le di, que luego ya ni la usan, no sé para qué se la ha dado. En fin, que guarda todo y ha guardado todos los documentos. De manera que me sacó una caja y tengo 9 meses el salón de la casa completamente lleno de papeles. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que con todos esos papeles ya me he puesto a explicar cómo hicimos aquello, ¿no? La información que doy lo que permite conocer es el coste que nos ha supuesto a la urbanización, a la mayoría de los propietarios, y todo ello pues sin recibir ninguna ayuda pública, ¿no? Más bien al contrario, pues hemos tenido que hacer frente a obligaciones que sobrepasaban en mucho el mínimo exigido por la ley, pero que nos hemos visto obligados a sufragar si queríamos seguir adelante con un proyecto que para nosotros... Joder, me quiero emocionar. Ay, no empecemos. Pues, un proyecto que para nosotros era ilusionante. Aquí tienes una sillita, si quieres. Aquí tienes una silla, te puedes sentar por aquí adelante. Y bueno, nada más, ¿no? Que me preguntan más. ¿Cuál es el estado de la urbanización ahora mismo, José Luis? Vale, pues el estado de la urbanización ahora mismo, antes el mantenimiento correspondía a la entidad de conservación que teníamos, como el resto de urbanizaciones, pero hoy ya, desde que nos recepcionó el ayuntamiento, pues la conservación la hace el ayuntamiento, ¿no? Suministros de agua los hace el alcantarillado también, lo hace el canal, Fenosa, Unión Fenosa, la electricidad, el alumbrado. Luego a jardinería y la limpieza tiene contratos el ayuntamiento que se hace cargo de ellos, ¿no? Porque, en fin, ahora está funcionando bastante mejor. Y luego tenemos un mismo coeficiente de IBI para que el resto del municipio, pero lo que sí tenemos es menor coeficiente de construcción. Yo hace años, en 2010 aproximadamente, que estaba Mercedes Iglesia, una amiga mía de alcaldesa, e intentaron hacer un plan general y no funcionó aquel tema, porque si hay en todo el municipio 5 coeficientes distintos, dependiendo de ese coeficiente, claro, es la construcción, la dimensión de la construcción que puedes hacer. Entonces, ¿os imagináis cuál es la de Monte Acevedo? La menor. Pero no se conformaron con eso, sino que la menor, como son las parcelas más grandes, pues nos daba a lo mejor más construcción que en otras urbanizaciones, con lo cual, ¿qué hicieron? Taparla. A más de 200 metros no puedes hacer. Ni te consiente el sótano, ni te consienten el construir bajo techo, con lo cual estamos en las peores condiciones.
Y bueno, yo le discutí ese tema, estuve 2 horas con Diego y al final pues se vino abajo el proyecto porque no era viable, no era bueno. Pues tenemos algún problema de comunicaciones que actualmente está en vías de solución. Ahora el ayuntamiento pues se ha puesto las pilas y parece ser que después de 5 años, otros 5, después de 5 años que tiene la fibra el Villar del Olmo, que era entre los municipios, con Pozuelo y Nuevo Bastán, para ponerle fibra a todos, los únicos que nos quedamos sin fibra fuimos Montecebero. Ha costado 5 años de lucha, de reivindicaciones, y al final parece que se ha conseguido. El ayuntamiento lo ha promocionado el tema para agilizarlo y en efecto los Movistar ya están allí. Les vi antes de ayer que llegaron para ver dónde ponían los postes y parece ser que por las informaciones que tengo para el mes de agosto o algo así empieza, porque creo que el municipio ya les ha autorizado a la obra. O sea, no han tardado nada. Han recepcionado ya lo que es la obra. Sí, la obra. Es el paso previo para que ellos pudiesen trabajar. Y entonces, sí, muy amable, me informaron de todo. Y luego, por la situación de la urbanización, que estamos rodeados de historia, aún sin contar. Estamos rodeados de historia. Entonces, lo que voy a hacer, como este es un libro, porque se sale del contexto para el que está escrito el libro, que es para la urbanización Montecebero. Entonces, voy a seguir con las investigaciones, no sé, me llevará 1 año, 2 años, 3 años, depende de la información que vayan y la que tal. Hoy me han dicho ya de que hay un libro escrito por ahí que parece ser que dice lo mismo que el mío. Entonces, pues a lo mejor me puede valer para avanzar un poco más, pero no sé tiempo llevará. Pero que no pienso parar, pienso seguir porque he encontrado ciertas cosas que merece la pena profundizar, porque sería enriquecer la historia del municipio y para lo positivo siempre estoy dispuesto. Sí, hablando de historia, bueno, ya os contaré al final, pero en el último momento, ¿verdad? Hubo que meter ahí corriendo 20 páginas más, que los que tenéis ya el libro lo podéis ver ahí al final, que bueno, ahora os contará José Luis. Bueno, José Luis, entonces digamos que el objetivo de este libro un poco es mejorar la imagen de Monteacevedo, porque por lo que nos cuentas y lo que yo he podido ver, nunca ha sido una imagen muy buena, ¿no? Bueno, lo del libro, o sea, las páginas de la información las teníamos desde el mes de diciembre, de historia del municipio, que quería incluir una breve historia del municipio, sin meterme en más honduras. Entonces, en el libro aparece lo que tenía en diciembre. Lo que hemos modificado ha sido que, claro, yo he seguido investigando, han pasado 4 meses. Entonces, las explicaciones están mejor en la presentación que en el libro. Entonces, ahí ha quedado un poquito desfasado. Pero se dice todo lo que dice el libro, es lo que estoy diciendo en la presentación. Pero aquí va a ser muchísimo más clara. Eso es lo que ha mejorado. Y luego me gustaría influir en la opinión, para que se mejore la opinión que se tiene de la urbanización, sobre todo las personas que no lo conocen. Y luego nuevos vecinos, que hay muchísimos. O sea, ha cambiado varias generaciones ya y los hijos han vendido parcelas y entonces ha venido una nueva gente que no conoce la historia de Monteacevedo. Entonces, los que viven no se van a cambiar nunca. Eso me lo habéis dicho todos, eso lo tengo muy claro. Y luego, por otro lado, los que viven en el pueblo, pues los que han entrado en la urbanización porque conocían a alguien, los que han participado en las fiestas que juntábamos a toda esta zona. En la urbanización más de 1000 personas iban a las fiestas tan maravillosas, que le he dedicado muchos años a ese tema también, con lo cual a nosotros nos adoran en el pueblo porque nos conocen. Y luego hay gente que no ha entrado nunca, ¿no? Y la opinión la basan pues en lo que se ve de la carretera. Entonces es una opinión manifiestamente mejorable. Y algunos
pues se dedican a atacarla en las redes por puro desconocimiento, ¿no? Hay veces que me he sentido tan ofendido y me he visto obligado a intervenir, a pesar de mi opinión sobre las redes sociales, que son discusiones, la mayoría de las veces no llevan a enfrentamientos inútiles y no valen para nada. Y a lo mejor es que no conoces a tu interlocutor, lo mismo un pichichán que tenga un mal día, de manera que tampoco hay que meterse en ese tema. Pero sí quiero hacer autocrítica, no los que estáis aquí, claro, porque sé dónde vivís. Pero a mediados de los 70, que fue cuando compramos aquello, en el 74 cuando la hizo don Esteban Acevedo la urbanización, y el primer presidente que tuvimos fue una persona excelente, que se llamaba don Lorenzo Gaitero. Algunos de vosotros lo conocéis, muchos ya no. Y este era una persona excelente, que hablaba en las reuniones con una delicadeza, con una, no sé, con la autoridad mismo se la daba, ¿no? Que cuidaba las palabras y tal. Me recuerda a Javier Charly. Y entonces este decía: mantened limpias las parcelas que dan a la carretera, porque son el escaparate de la urbanización. Pero no todos le hicieron caso. Entonces hay muchas, ya menos, gracias a Dios, ya son menos, pero que están llenas de palés, tal, todo roto por todos los lados. Entonces, claro, la imagen que tiene el que no ha pasado dentro, pues es mala. Sin embargo, luego el que entra dice: joder, ¿qué es esto, no? O sea, se quedan un poco sorprendidos. Y bueno, entrando ya en el contenido del libro, cuéntanos algo un poco de la historia que rodea la urbanización. Bueno, pues como parece en un principio de que eso es un erial que había ahí, que allí una persona especuló con eso y nos engañó a muchos, que lo tuvimos 2 años sin poder salir del país, pues fue una estafa. Y bueno, pues eso no es así. Como veréis, muchos me habláis de las casas que se ven en el norte de la urbanización, mirando hacia la sierra, entonces que hay unas casas como destruidas. Esas son las colonias agrícolas de Valverde. Esas se hicieron en 1918 y estuvieron 2 años, porque como quedaba alejado del pueblo, entonces el agricultor tener que desplazarse para venir y para ir perdía mediodía, con lo cual hicieron una división por parcelas. Al que tenía peor tierra le daban más terreno y hicieron una casa consistorial, llamémosle, para reuniones y tal, y entonces con su agua, todos tenían su pozo y tenían su habitación y le tenían ayuda. Pero ¿qué pasaba? Pues que los dejaba aislados totalmente, es que no veían a otra persona. El más cercano pues lo tendrían a 1 o 2 kilómetros, con lo cual eso fue un poco un fracaso, ¿no? Y luego la antigua aldea del Quejo, veis la avenida central, según entramos al avenida, pasamos todo el seto al final, que hay una glorieta que es donde tiene que dar la vuelta ya, porque está en el borde de la urbanización. Pues a continuación estaba el Majano Gordo. Todas estas cosas me lo ha dicho Guillermo, que le tengo un libro y no ha venido, y otro era Encarna, que me ha pintado el cuadro y tampoco ha venido, de manera que estamos un poco en cuadro, pero ¿qué le vamos a hacer? Le he traído una cestita de flores que se la entregaré cuando vaya o cuando pueda. Entonces, al final, ya te digo, estaba en Majano Gordo. Ahí había construcciones, hace muchos años. Este hombre las ha conocido, la persona más longeva del municipio. Lleva 90 y tantos, estuvo hasta el 2014 de pastor, pasaba por allí con la burrina y con el perro, y todas las ovejas todos los días. Y entonces me ha dicho de que allí había unas construcciones que la había, y están todavía el resto de las construcciones. Y el Majano era de los labradores, cuando juntaban todas las piedras donde iban a dar y tal, pues iban limpiando, quitando las piedras, que había muchísimas, y entonces las hacían unos montones. Los habréis visto, son montones. Pues esos son majanos. Y este sería tan grande que le llamaban gordo, Majano Gordo. Y entonces, a continuación del Majano Gordo, porque todas era tan grande que en el plano
viene Majano Gordo, en los planos de la zona. Y a continuación viene Fuente Quejo, casi nada de importancia. Fuente Quejo es donde oficialmente pues el grupo de investigadores del Parque Lineal del Manzanares, que es con quien he estado discutiendo algunos temas, pues me dicen que ellos, si no han encontrado vestigios o tal, pues no cambian, no hacen especulaciones de nada. Entonces me dicen de que la Fuente Quejo estaba justo al lado de Majano Gordo, o sea que lo tenemos hacia el lado de la urbanización. Yo siempre lo he recorrido muchas veces y me he rebuscado porque me dicen algunos otros puntos cardinales, puntos geográficos donde ir, y entonces los he buscado y algunos me traen hasta del mismo Pozuelo. Entonces en Pozuelo sí hubo vestigios tanto musulmanes como cristianos, pero bueno, son conocidos, y eso era de lo que era Pozuelo del Rey, no era de Quejo. Entonces el Quejo era muy antiguo, tanto que yo creo en mi opinión, estaba justo en un cerro, o sea, que era carpetano, anterior a los romanos, con lo cual esa gente vivía siempre en risco, en sitios para poder protegerse, para poder defenderse. Entonces, eso, un llano tan grande, sin agua, ¿cómo iban a estar ahí? Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que estaba junto al lado de la Fuente del Rey, en la primera montaña. Nos hemos recorrido aquello y está llenito de piedras, pero un terreno impresionante. Pero piedras que ya están añosas, que se ha pasado el tiempo y tal, y están esparcidas no como si hubiesen hecho un majano, ¿sabes? Ni siquiera una hilera, sino que es todo el terreno. Yo, para mí, que eran construcciones, que las primeras construcciones hacían una valla y luego hacían a unos 2 metros de altura y después le ponían techos de paja y tal, pero yo creo que eso era el Quejo, la villa del Quejo. La villa del Quejo dicen que desapareció en 1350. 1350, ¿sabéis qué pasó? Porque hubo una epidemia de peste en toda Europa. Y entonces entró por Cantabria y llegó hasta Andalucía. Y luego volvió a subir la brote de peste hasta que desapareció. Y eso fue en 1350. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Quejo, ya en 1190, lo cita Alfonso VIII. Y lo cita. ¿Qué es lo que hace? Pues que el Quejo pertenecía a las 25 villas del Rincón de Perales o de Arganda, entre los que se encontraban todos los pueblos de nuestro alrededor, y el Quejo situado, ellos lo sitúan en el mapa con la misma extensión que donde actualmente se asientan los Batán. Pero claro, los Batán faltan muchos siglos todavía para fundarse. Entonces lo utilizan como eso, no es que estuviese situado ahí, pero vamos, debía estar cercano, y el terreno que tuviese pues sería aproximadamente el que tenemos a la actualidad, o parecido. Entonces, en 1190, ¿qué ocurre? Que se lo quita al arzobispo de Toledo y se lo deja a la ciudad de Segovia, que eran los guerreros, los que luchaban contra los árabes. ¿Y qué ocurre? Pues que en 1214 pues se va a morir, y entonces, pues fíjate la manera de pensar que tenía, que decían, coño, me voy a morir, voy al infierno, pues le he quitado al obispo lo de la rinconada de Perales. Y entonces, no os riáis, te lo juro que eran así, ¿eh? Y luego dice, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es devolvérselo. Y entonces se lo quita otra vez a Segovia y ya se lo devuelve al arzobispo de Toledo, con lo cual este terreno desde entonces, cuando lo devuelve en 1214, que son 24 años después, Fuente Quejo ya está despoblada. Perdón, el Quejo, la villa del Quejo está despoblada. Entonces, si en 1214 está despoblada, no se ha ido por la peste en 1350, hace mucho tiempo se habían ido. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
pues que se van a la zona de Valverde, que no existía nada, ni siquiera Los Ángeles, la ermita de Los Ángeles y tal, que hasta 1300 no se hace. Esto es 100 años de antelación. Entonces se van ahí abajo, los árabes llamaban Valverde, pues porque como estaba regado por el arroyo, entonces había muchísima vegetación, eran tiempos árabes. Yo aquí cuando eso le digo, mira, a todo el que me dice eso, aquí teníamos como mínimo 12 generaciones de moritos. Que todos moritos, o sea, que no me digan chorradas. 12 generaciones son muchas generaciones. De manera que Fuente Quejo, el Quejo, seguramente ya desapareció en 1214 y se crea Valverde, que es el que empieza, el que sigue la historia, digamos, Valverde. Y ves, tío, yo creo que más de lo que me habías preguntado, sí. ¿no? Pasa. Vámonos al cuadro. Bueno, digo, lo de Fuente Quejo, lo de la colonia y las 25 villas estas, teníamos la urbanización. Como veis, la urbanización tiene la carretera que va desde Lobatán a Valverde, ahí tenemos la entrada a la urbanización, que viene de frente, y luego la calle 10 cierra un poco como si fuera una U, con la carretera. Entonces ese territorio estaba hasta la Fuente del Rey, porque si yo hablo del Barranco Los Caballillos y tal, pues no vais a saber dónde está. Pero todo eso era la Viña del Rey. Viña del Rey. La Fuente del Rey. Y al otro lado de la carretera, el Monte del Rey. Esto ha sido territorio prelaticio, o sea, de la Iglesia, hasta 1407. Y a continuación ha sido territorio del rey. Entonces, esto no ha sido territorio señorial, y eso sí, estas concesiones siempre las hacía el rey. Se lo concede a don Juan de Goyeneche, se lo concede en 1717, que forme su peña redonda, que le llama, su coto redondo, perdona. Monte Acevedo se llama todavía Coto Redondo, en escritura y en rollo, se llama Coto Redondo. El Coto Redondo no era el pueblo que hay ahora, actualmente. Eran las tierras del rey, todas las leñas, todo lo que tenía. Pues hablaré un poquito más adelante de eso. No me quiero enrollar porque lo que quería era destacar aquí que el rodeado que estamos, la Fuente del Rey, pues el que no la conozca, habrá quien la conoce. La mayoría a lo mejor de vosotros la conocéis porque la tenemos muy cerca. Pero la Fuente del Rey, desde Felipe II, venían a coger el agua ahí para llevarlo a la corte y suministraba a la corte. Pero es que la Viña Real suministraba el vino que se gastaba en la corte. ¿Sabéis con qué? Con el vino Isabel, el otro día estuvisteis en el pueblo, ¿cómo se llama? Illana, la Illana. Me salía Illesca, no es Illesca, es Illana. Pues Illana también era territorio real y tenía sus cepas, lo que produciera cepas, era vino. Con lo cual, ese es el vino que gastaban en la corte. Pero claro, las tropas que habían ido a Flandes, iban gente porque había estado rodeado en la corte y tal, y exigía que le mandasen el agua a Flandes, porque tenían allí sus asentamientos durante muchísimos años. Y entonces el agua ese se llevaba a Flandes, porque parece ser que era un agua estupenda para los riñones y tal. Hasta que Carlos II le hace la autopsia a su padre, Felipe IV, y tenía una piedra, no un riñón. Y entonces se acabó la Fuente del Rey. De manera que eso es el tema. Y luego lo más importante de la urbanización, lo más importante que hay, es el Camino de los Ángeles. El Camino de los Ángeles conectaba el fantástica, Bueno, pues el Camino de los Ángeles comunicaba Monte Acevedo. Esto era Monte Acevedo, perteneciente al bosque de Acevedo, y donde está el palacio era Casas de Acevedo. Entonces comunicaba Casas de Acevedo, el Villar, la Olmeda,
con la ermita de Los Ángeles, que es, según vais desde salida de Valverde hacia Torres de la Alameda, si miráis a la izquierda un poquito así subido hacia el monte, que está en las faldas de ese monte, pues veis como una finca antigua con una cuestión. Eso era una ermita, una iglesia más ermita, es grande, y una silla. La silla es un almacén. Y entonces estaba a cargo un cillero y tenía otro, era la Inquisición, eran dominicos. Y tenían un colegio en Alcalá de Henares, que lo que hacían era, de ahí, pues le llevarían todos los agricultores de por aquí, de esta zona, y de la otra zona, más allá del Villa y tal, la llevarían allí. Ellos lo almacenaban y de ahí suministraban un colegio que tenían de Santo Tomás de Aquino en Alcalá de Henares. Entonces ese convento pues se ha encontrado el documento hace 2 años, firmado por 14 obispos o algo así, y en Roma se decía que se existía desde 1300, o sea, el año 1300, a principios del siglo XIV. Entonces, bueno, yo no lo he podido ver porque es particular y el señor viene poco, entonces, pero dentro se utilizaba lo que es el traspantojo, que algunos, si os gusta el teatro, lo conoceréis lo que es como un engaño en el teatro, lo utilizan. Pues eso lo hacían en la iglesia entonces. Lo que hacían era pintaban como una ventana o algo así, e iluminaban el sagrario desde otra que estaba oculta. Que parece que el traspantojo ahí lo tiene muy curioso. Pero lo importante que tiene es que el Papa Inocencio, no sé quién, Inocencio Diego, no sé quién, lo tengo anotado, no merece la pena, porque eso lo voy a olvidar, como a mí. Entonces, él dio una bula papal para que todo el que lo visitase y tal y cual la iglesia, pues entonces pues tenía, yo qué sé, le perdonaron 3 años de infierno o algo de eso. Entonces, bueno, pues ese paso por la urbanización es lo que me ha hecho Encarna. Es una pintora excelente, hija de Alfonso, que estuvo trabajando, primer trabajador que tuvimos, y es excelente. Me hizo un trabajo por mi hermano y mi cuñada cuando fueron su boda de oro, es que él se le notaba hasta el carácter, era una muy buena persona, muy listo. De manera que digo, es que lo ha calcado. Y a mi cuñada también la saca guapa. Le quita rubillas y alguna cosita. Pero es maravillosa. Con lo cual me ha hecho un cuadro que ahí no se ve bien, pero aquí sí. Lo veréis detrás de mí. Lo veréis detrás de mí. Le he dicho que me pinte una ardilla porque estamos infectados de ardilla. Y por ahí abajo está la ardilla. Y la verdad es que es un cuadro maravilloso. Y luego, la otra persona que me ha ayudado mucho a conocer pues todo lo que era el tema de los nombres antiguos de tal, pues ha sido Guillermo, que es el que os he comentado del pastor hasta el 2014, que estuvo el hombre corrando. Entonces él me dice, la nava es una charca grande. Entonces, donde se asienta la urbanización es en la nava, en la misma nava. La daba justo pegado a la carretera. Y perpendicular a ella, pues ahí tenían, cuando se secaba, porque son pluviómetros, pero luego se va secando, claro, según va entrando la primavera, el verano, y en el mes de mayo llevaban allí todas las ovejas que había, lo utilizaban de lavadero. Le entraban por un lado, lo sacaban por el otro, pero eso ha llegado a tener 5 metros de profundidad. Es impresionante lo que había en la nava. Y luego había otra nava postrera, que si vais por la vía pecuaria hacia las villas, que estamos muy cerca, pues hay un badén que por allí había otra nava que se llamaba la nava postrera. Todas estas cosas que dice él, Valentín y gente que labraba estas tierras, su hijo Ramón, y que conocen eso ahorita, me ayudaron mucho para la historia del fútbol del municipio también. Pues la Cañada Real, el Bajano Gordo, el Cerro El Tío Antoñejo, son nombres que me va diciendo él. ¿Cuál es el Cerro El Tío Antoñejo? Pues eso es muy conocido. Al lado del local social, lo que llamamos la Tarta, que hay muchas piedras que hacen como una fuente, pues ahí ese era.
que es el principio desde donde se ve el camino abajo, pues esa es la famosa encina que teníamos grande y que, bueno, con buena voluntad nos araron aquello, pero sin saber de que estaban arando el camino de Los Ángeles. Entonces le dijimos al ayuntamiento, por favor, arreglarnos esto no es nuestro país. Y nos arreglaron inmediatamente. Lo volvieron a pasar una máquina sentado y lo arreglaron. Y eso lo atraviesa del sur a norte, entra por la altura de la calle 15, de la calle 23, por el número 15, llega hasta el Cerro El Antoñejo, baja por ahí y atraviesa hasta la zona deportiva, ahí van a hacer hace muchos años un polideportivo, nos quedamos así, como nos hemos quedado sin el campo de fútbol ahora, que le ha hecho falta para el campo de fútbol de aquí. ¿Y de dónde van a tirar? De Monte Acevedo. Entonces, 50.000 euros que tenían ahí, te los han llevado todos, se lo llevan todos. No se hace nada. Está cambiando la cosa, ¿eh? Está cambiando porque somos más, entonces ya contamos. La verdad es que eso es bueno, ¿no? Que pues la planificación que hizo el promotor, yo la conservo, me parece que hay alguna fotografía en el libro. Tengo todo, Merche, si es que me guardaste todo. La venta de parcelas, la propaganda que hacían para venderla. Se llamaba Monte Acevedo, pero es que el tío, el que no lo vendió, se llamaba Acevedo, de 2 apellidos. Y él conocería la historia del pueblo, con lo cual le puso el nombre a la urbanización de, ¿cómo se llamaba esto? De Monte Acevedo. Con lo cual, él llega a incumplir todo lo de hacernos la urbanización, eso no lo cumple, ¿no? Entonces ya llegamos a un acuerdo de contraprestación con él, decir, mira, lárgate de aquí y déjanos lo que tienes. Valoramos en unos 60 millones de pesetas de la época lo que tenía, depósitos, pozos y calles y cosas. Bueno, las calles eran nuestras, el jodido nos quitó el terreno a los colindantes. O sea que... Y luego, pues también muestro en el libro una carta de la Corporación Municipal saliente del año 95, que fue Estrella Ortiz, que estuvo 12 años gobernando en el ayuntamiento y sabía lo que tenía entre manos. Entonces ya ahí pone que estábamos arreglando la urbanización, que habíamos hecho una junta de compensación, para regularizarlo todo, el plan de ordenación de núcleo, normas subsidiarias, proyectos de compensación, cesiones para suelo público libre de carga, que llegaron a un 33% de la extensión de la urbanización, cuando el 10% ya cumplimos con la ley. Es que es impresionante. Eso tuvimos que comprarle a los vecinos 72 parcelas. Y ellos nos exigían de que estuviesen sin dueño, o sea, que limpios de polvo y paja. Y eso nos encareció la obra. ¿Y qué nos pasó? Pues que Coplaco, que era quien gestionaba esto, ahora tenemos a la comunidad autónoma. Entonces existía un organismo llamado Coplaco, y entonces cuando estamos en el intermedio de solucionar el problema, pues entonces coge y desaparece. De manera que, ¿qué pasó? Pues que aquí estaba Pilar Medina y se comprometía a recepcionar la urbanización una vez que hubiésemos hecho todo lo que necesitábamos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hubo que hacer? Eso nos obligó a que toda la zona residencial pasase al municipio de Nuevo Bastán, porque es que justo en el borde de la avenida central, en el final, ahí se juntan 3 municipios, Valverde, Pozuelo y Nuevo Bastán. De Valverde era muy poquito, una zona al final de la calle 12, algunos pinares de por allí, pero eran dos parcelas, eran 500 parcelas que llevaba este tío. Pretendió hacer 5.000 de 500 metros. La verdad que estaban vendiendo Eurovilla y el Mirador, y entonces le dijeron, no, esos terrenos rústicos. Y tú las urbanizaciones que había, las Torres Gemelas ahí, eran terrenos rústicos. Lo que pasa que no les interesaba, por lo cual le cortaron la solución a este hombre. Pero es que después, cuando compramos nosotros, pues, íbamos a construir, venía el ayuntamiento a pedir permiso, y decía, no, es que es el mismo, el de obras públicas, digamos, el de urbanismo,
Y es el mismo que el de Pozuelo, tuve que ir a Pozuelo. Y digo, ¿yo qué quiero construir? Eso no es el 80. Y me dice, ¿y qué te lo va a hacer? Pues fulanito de tal, de Villar. Procura que te lo hagan bien y tal. Pues es todo lo que me exigieron. Eso es lo que había entonces. Entonces se hacía un poco lo que se quería. Y después se pretendió, si había 40 casas, como hacer un radio con 20.000 metros, de 20.000 metros, y legalizar esas parcelas. Pero con lo cual nos cogíamos los derechos de los vecinos. O sea, los vecinos no iban a poder construir porque nosotros legalizábamos nuestra construcción. Y dijimos que no, que todo o ninguno. De manera que, claro, todo eso nos ha encarecido mucho. Yo aporto datos los que son míos, no puedo aportar los de los demás, pero evidentemente a todos, yo no soy una excepción, los demás les costó lo mismo que a mí, con lo cual doy todos los datos de cuánto me ha costado a mí la parcela, cuánto me han costado las obras, todo. Ya sabéis que es extrapolable a los demás, y eso vale de referencia, porque es que es molesto de que haya gente por ahí diciendo que no la han regalado. Oye, que a mí las obras me costaron 4,5 millones de pesetas en aquella época. Había comprado más de 2 parcelas en cualquier otra urbanización del pueblo. Pero yo tenía mi tenis, que era lo que quería, tenía mi casa, tenía mi piscina, ya tenía mi huerta, y al tenis, ¿sabéis quién jugó? Pues yo, cuando le pagaba a mis hijos, que les tenía que pagar para que jugasen conmigo, si no, no jugaban. Ahora ya tengo a Pedro por ahí, el jugón, entonces me voy a jugar a su... Ahora tienes a Pedro, pero ya no tienes... Ya, pero he seguido cumpliendo años. Bueno, José Luis, tenemos que acelerar un poquito, ¿eh? Así que... Es que yo así me enrollo. Ya. He dicho, yo lo leo y sé los minutos, porque lo miro por aquí con... Ya, por eso hago aquí de abogada del diablo un poquito. Pero vamos a ver, tú, estudiando un poco la historia del municipio de Monteacevedo, has descubierto algún secretillo que nos cuentas en el libro y que echaría por tierra cierta tradición. No te pases, con cuidado con las palabras. Yo eso lo tengo muy medido y lo que no quiero es ofender a nadie. Vale, no. Pero bueno, pero tú has hecho tus pesquisas y has llegado a la conclusión. Déjame a mí que lo diga yo, no lo Sí, diga. no lo voy a decir. Solo estoy calentando al público. Es que, menos mal que lo tengo registrado, si no ella lo registra su nombre y se apunta al punto, ¿sabes? Di que no. Bueno, pues... Es una broma, es un encanto, Al grano, cuéntales lo que has descubierto. Bueno, pues el libro, digamos que ahí se ha terminado. Lo que pasa que es que este tema pues me ha obligado a seguir investigando. Y entonces, digamos que esto ya no es de la urbanización Monteacevedo, es del municipio, ¿no? Entonces, yo me encuentro con que este territorio, desde el siglo XVI, fíjate, yo viviendo en Monteacevedo, empiezo a estudiar esto y me encuentro con que esto era Monteacevedo. Digo, joder, pues esto sí que no lo sabía yo. Desde el bosque de Acevedo, que había un bosque, ¿sabes? Se lo cepillaron aquí el bosque. Era territorio de caza hasta de Felipe II, iba todo desde la sierra hasta por aquí, pero eso se lo han cepillado. Y donde estaba construido un palacio, y donde está construido el palacio se llamaba Casas de Acevedo, porque un miembro de la familia Acevedo se construyó una casa aquí, a finales del siglo XVI, o primeros del XVII, que acondiciona a don Juan de Goyeneche un siglo más tarde, pues para su uso propio. Por tanto, no comparto la opinión generalizada de que el palacio lo mandase construir Goyeneche. De hecho, en la petición que hace al arzobispo de Toledo, el mismo Goyeneche, para que le autorice el alzamiento de una nueva parroquia en el Monte Acevedo, no existe también ese delito de títere. En el Monte Acevedo no cita al palacio entre sus obras. Cuando su interés está en resaltar todo lo que ha hecho y de evaluar lo que existía como mérito para que el arzobispo le autorice la parroquia. Estaba cagado. Porque creía que el arzobispo de Toledo, que era el que mandaba, no se lo iba a dar. Y tenía una bula papal
y que obligaba moralmente al arzobispo de Toledo a que se lo aceptase. Moralmente. El que mandaba es el obispo. Y bueno, antes iban a guerrear y se metían, estuvieron cerca de Sevilla, el obispo era el arzobispo de Toledo. Fijaros lo que era antes, que se casaban y tenían hijos y cosas de eso. También tenían hijos y casarse. Bueno, a ver, que me enrollo, Tessa. Al palacio. Pues lo que quería era que le autorizase la parroquia. Entonces, mi opinión desde que conozco el pueblo, ya veis en el 76, pues son muchos años, pues entonces yo siempre he pensado que la iglesia y el palacio no eran contemporáneos. Y tampoco la casa de distinción. La casa de distinción, yo no lo sé, se lo habrá mejor Isabel que yo, la casa de distinción yo creo que era para distinguirse, creo, la opinión, o sea, el significado debe ser ese, porque la palabra me resulta hasta difícil de recordar. El palacio de distinción es el que está justo detrás de la iglesia. La casa, pues lo tiene por ahí. Aquí, eso de ahí, si lo ven, si lo veis aquí, el palacio es prácticamente cuadrado. Hay una pequeña diferencia, prácticamente cuadrado, con dos torres, una a cada lado, pues puede llamarse defensivas, pues bueno, en el siglo XVII pudiera estar, con un patio central, todo, que era algo típico de esa fecha. ¿Y qué ocurre? Pues que al añadirle Goyeneche lo que es la iglesia, bueno, la hace adosada, porque era muy religioso, pero era banquero. Entonces no quiere gastar mucho, pero quiere hacerlo. No se echa para atrás en las cosas que hace, es una persona decidida, pero no tira el dinero, y eso que gana mucho. Como veis, baja aquí la altura del tejado, no sé si lo podéis apreciar. ¿Por qué? Pues porque si mantiene a esa altura no hay patio en la casa de distinción, con lo cual las habitaciones iban a ser muy oscuras. ¿Para qué lo hace? Pues este hombre que nace en Belzunce, pues Belzunce, no sé exactamente si es un mismo municipio en que nace, pues allí él no es el primogénito, los que heredaban era el primogénito, y en Navarra tenían eso porque la casa era como el símbolo de la familia. Entonces, para que no se dividiese la casa, entonces la tenía el primogénito, el que heredaba el mayorazgo, se llamaba, y los demás tenían que emigrar y buscarse la vida. Entonces los navarros estaban muy aposentados en la corte. De hecho, tienen al conde de Oropesa, que es un válido del rey, que llega para que me entendáis, a primer ministro. Luego tiene el motín de los gatos, lo echan y vuelve precisamente cuando Goyeneche se hace con esto, en el 98, que pudo influir. Pero era tan poderoso y tenían tanto poder que lo que hacían era, se traían a los chavales ya formados de Navarra, aquí. Entonces los traían a la casa de distinción y convivían con él y ya les conocía. Entonces valía para qué valía cada uno. Para mí esa es la distinción que hacía, creo, pero no lo sé, es un supositorio como de ese y aquel, que no sé si es cierto o no es cierto. Yo le encuentro sentido a esas palabras, nada más. Y con la vista aérea pues se ve lo del añadido, ¿no? Veis que está rematado ahí el palacio y lo otro pues es añadido. Y es que es la misma iglesia, ponerla al lado, sí. Nada más de momento, ¿no? ¿Qué más? No, nada más. Entonces, la teoría es que antes fue el palacio y luego se adosó la iglesia. Sí, claro. La iglesia sí la hizo Goyeneche. Sí, claro. Pero el palacio estaba antes. El palacio, claro. Llevaba lo menos 100 años. Vale. Esa es un poco lo que has descubierto, sí. ¿no? O sea, hombre, lo que he descubierto. Como si yo he descubierto la pólvora o algo de eso. Bueno, hay una pequeña interpretación, bueno, que ya lo diré. Bueno, pues sigamos. Entonces, ¿cómo justificas de que el palacio ya existía? Ese es el tema, ¿no? Pues la casi totalidad de historiadores
dicen que lo manda a construir Goyeneche. Prácticamente todo el mundo. Hay alguno que no. ¿Estará José Luis Don Oro? ¡Hombre, José Luis! Por fin te conozco. No tenemos silla para ti. No te preocupes. Bueno, pues esta persona es un investigador de Corpa que lleva 20 años investigando la zona. Entonces, a mí me chocó tanto que me puse en contacto con él, hemos intercambiado muchas opiniones y él tenía la opinión, me sorprendió mucho cuando lo leí, que escribía en Villa de Corpa y tiene ahí todo lo que ha hecho. Cosas impresionantes, ¿eh? He aprendido contigo un montón. Y tiene... ¿Y qué iba a decir, José Luis? Ya se me ha ido, se me va la olla, pero es que desde hace unos cuantos años para acá. ¿De qué estaba hablando, Merceditas? Tu opinión del palacio. Tu opinión de que el palacio ya existía. Luis, que era un palacio que estaba solitario. ¿A quién le dice José Luis? Que estaba solitario. Y yo, sí, estaba solitario. Y digo, entonces esto que es de antes. Le digo, oye, ¿en qué te basas? Y tardó en contestarme, pero dice, yo tardo, pero todo lo que digo está justificado. Y entonces me dirige a un periódico, al periódico La Época, 1856 puede ser, 1800 y tal, y viene el director aquí, porque entonces estaban los marqueses de Prado Rey, que son sucesores de Goyeneche. Prado Alegre, ¿qué he dicho? Prado Rey. ¿Prado? Prado Rey. Es que ya me sueño con el rey. Prado Alegre, que son sucesores de ellos. Y entonces lo que hacen es en el siglo XIX, pues la Goyeneche hace todo para él, no hace nada gratis. Entonces todas estas casas eran de él. Y entonces las hereda su familia. Entonces, ¿qué hacen en esa época? Pues las alquilan. Las alquilan como esto es maravilloso para el verano, para que fuere por lo que se vendría aquí, para el verano de Madrid, que hace mucho calor allí, pues se vienen aquí. Entonces, pues se me va mucho la olla, me enrollo demasiado. Bueno, que manda una diligencia a estos señores a Torrejón, que le llegaba el tren desde Madrid. Y allí manda una diligencia, se traen a los veraneantes, que van allí a las aguas de la Almunia y tal, y entonces están aquí, los reciben en el palacio, los dueños y tal, la marquesa y tal, sí. Y tienen su entretenimiento para los niños y tal, y le mandan unas carretas para que le traigan los equipajes. Pero eso no siempre ha sido así. A primeros del siglo XX, a primeros del siglo XX, pues resulta que, claro, no era fácil llegar. Para llegar aquí tenía que venir en camión, una camioneta o algo, le traerse por aquí. O sea, es muy difícil llegar hasta aquí. No como ahora, que viene lo visita y te va. Antes no, era muy difícil. Entonces eso casi no había. Me parece que cito algo, si no si vuelvo a recordar algo de eso, porque es que hay historiadores, digamos, de importancia, Julio Caro Baroja, Cabestany, hay mucha gente de importancia que citan algo y tienen mucha trascendencia lo que dicen. Pero algunos es que visitan esto un día, vienen, llaman al palacio en plena siesta, le dice la señora, la sirvienta que les atiende, hable bajo, por favor, que están durmiendo los señores. Dice, bueno, hablamos bajo. Entonces le pregunta algo de aquí, la sirvienta le dice alguna cosa, visita la fuente de la Almunia y se va para Arganda y se pone a escribir la historia del Bastán. Os lo juro, eso, vamos, es histórico. Entonces, claro, hay gente muy importante que lo estudia y tiene mucho peso lo que dice, pero muchos se copian unos a otros y hay veces que lo que están copiando no es cierto. Con lo cual se dice cada cosa que es que la verdad es que tiembla el cielo. Bueno, por comentaros un ejemplo, el cerro de lo diré, Mercedita, estoy muy malo ahí. El del cerro, el cerro que hay de los Molinos. Tú lo conoces mejor que yo, que es de tu pueblo, José Luis. ¿Cómo se llamaba el descampado antiguo de Valdemolinos?
donde está la cantera, algunos lo conoceréis, bajando por la Fuente del Rey, las curvas, ahí arriba veis que falta un trozo de montaña, eso era una cantera. Ahí decía que estaba Valdemolina y que era un despoblado. Pues entonces, y de, oh, se me va la olla, macho. Yo sé lo que vas a decir. Ya, pues lo vais a quedar con la gana. Como no me vuelvo a recordar. Ah, bueno, sí, con gana vine. Bueno, pues resulta que hay historiadores que dicen que en Vallet, te ríes, por ahí historiador te va a reír ahora. Resulta que hay historiadores que dicen, eso es un cerro, pelado. Entonces la cantera. Y decía que se llamaba Valdemolino porque había molinos de agua ahí. Coño, molinos de agua. Está el arroyo Pantuella, pero abajo, no arriba. ¿Y sabéis por qué se llamaba tiene ese nombre? Me parece que lo dijiste tú, ¿no? Sí. Me parece que te lo he escuchado a ti. Pues porque, ¿veis los molinillos esos que le soplas y van volando con el viento y tal? Pues eso es lo que le da nombre al cerro. Pues eso lo dice gente, ¿eh? De manera que... Bueno, y me enrollo demasiado, voy a tardar mucho, ¿eh? Sí, estás enrollando mucho. Vamos a agilizar. Bueno, voy a agilizar, voy a seguir un poquito el guión, porque si no, alguno que no asegura ya de que eso lo ha mandado a construir Goyeneche, dice que ha sido Mariana de Austria, si no me equivoco, tú entre ellos, que ha sido Mariana de Austria, que ha hecho para su descanso un sitio donde sea su vejez y tal, y para pasarlo, y que después le carga Goyeneche algo que la arregle o tal, y yo creo que no ha sido así, porque Mariana de Austria se queda viuda a los 31 años. Antes iba a hacer ella, estando Felipe IV en vida, iba a hacer esto para su vejez. A los 31 años piensa en su vejez, no. Y después tiene un cáncer prematuro que se la lleva por delante, 2 años antes de que Goyeneche se haga con esto, poco más o menos. Y Mariana de Austria, que por ejemplo en el diario de la época todo el mundo lo cita, de que era un regalo de Mariana de Neoburgo a Goyeneche. Y Goyeneche llega a ser lo que llamamos tesorero de bolsillo, digamos, de los bienes ocultos del rey y reina, 5 reinas, un rey, Carlos II, un príncipe de Asturias, Luis quería ser rey, Luis I, y todos los infantes. Es el tesorero de bienes ocultos, de bolsillo, digamos, de toda esa gente. ¿Habéis enterado de eso? Pues yo ya no sé de lo que estaba hablando. Ah, bueno, es que pero Mariana de Neoburgo no llega a ser el tesorero de Mariana de Neoburgo hasta el año siguiente de hacerse con esto. O sea, con lo cual hasta 1699, con lo cual ya era poseedor de esto. Ya os explicaré por qué. Porque yo opino, yo apunto la posibilidad, tanto sea una donación como una compra, que yo no lo sé, creo que influye su protector, el conde de Oropesa, que vuelve a la corte, y entonces es como Goyeneche, es que se hace con todas las propiedades del rey en la zona, ¿no? Es difícil de evaluar si tenía fondos en esa época suficientes como para hacerse con todo esto. Él no pertenecía a una familia ni noble ni adinerada, era un oficial segundo de una entidad pública en su pueblo. Hay quien dice que era banquero, venía de una familia de banqueros, muchas chorradas. Luego, ni siquiera era el hermano mayor, por lo tanto, no dispone del mayorazgo. Y tras la guerra de sucesión, es uno de los hombres más ricos del país. Voy por aquí, a ver si no se me olvida. Mira, había veces que para pagarle, Felipe V, que es quien sustituye ya de los Borbones al último Austria, que es Carlos II, para poderle pagar la deuda que tenía con él, tiene que esperar a que lleguen los navíos de América con la pasta. Una de las veces viene 1.500.000 reales de vellón y la quinta parte era para don Juan. Pero es que creo que es en el 1706, me parece que es 1706, 5.600.000 reales de vellón. Para que os deis cuenta, el salario del secretario real son 30.000 reales. Imagínense de lo que estamos hablando. Yo en un principio pensé que esto era un regalo que le había hecho
el rey para resarcirle de la tardanza en pagarles, porque averigua qué le pasaba a los navíos que venían de América. Los mismos no llegaban hasta aquí. Entonces era una compensación del tema, por lo que es evidente es que todo lo que era del rey pues era de... Y lo que no os he dicho antes, que pasa a ser de señorío 1723, dicen, yo opino 1717, que es cuando lo autorizan a hacer su voto redondo, el 1723 que le autorizan a dirigir la parroquia y es separarla de la Olmeda. Pero en fin, cada uno, yo no me meto en eso. Entonces, pues ¿qué? Ya se me va. Agilizamos. Sí, Te pongo lo de las rejas, José Luis. El capital que tiene él es una formación exquisita, ¿no? Y contar como Navarro que era con un protector todopoderoso que le posibilita estudiar en el colegio imperial. Aquí decían, estudia con los jesuitas. Y yo miraba los sitios de los jesuitas y decía, si en Madrid no hay jesuitas, no hay colegio de jesuitas, ¿cómo que estudio con los jesuitas? A mí me volvían loco, buscando documentación de un lado y de otro, a ver dónde están los jesuitas. No había colegio de jesuitas aquí. Entonces, ¿cómo que estudié ahí? Y ya me entero de que había estudiado en el colegio imperial. Y ahí iban profesores jesuitas. Pero también venían profesores de toda Europa, porque eran lo mejorcito que había. Porque estaban todos los hijos de los nobles ahí. Y con ellos se estudia de Goyeneche. Yo creo que es por mediación de este hombre, del conde de Oropesa. Pero es que no solo lo mete ahí, y le da una formación exquisita, ¿eh? Era una persona inteligentísima y yo creo que lo dice. Y le introduce en la corte, donde consigue el cargo de tesorero de los bienes ocultos de la reina, que no reportaba grandes ingresos, pero que le proporcionaba acceso y relaciones con el núcleo de poder, que eso era más que dinero. Antes eras más grande en tanto en cuanto estabas más cerca del rey. Eso es lo que te daba importancia y posibilidades. Tenías información que los demás no te disponían. Bueno, y también hablas de las rejas, que es un dato curioso, de las rejas en las ventanas. La fecha. ¿Qué fecha? La fecha que se hace con el tema. Ah, perdón. No hablamos de eso. Nos quedan 10 minutillos, tú mismo. Tenemos que acelerar. Bueno, vamos a ver. Lo siguiente sería en qué fecha aproximadamente se hace con él. El secretario de la Junta Real de Obras y Bosques, que era quien controlaba las casas del rey, las casas de campo, cazaderos, jardines reales, etcétera, esos gozaba con un privilegio, era de poder con el rey. Después de asistir a la Junta, le iba directamente a hablar con el rey. Y esa prerrogativa está desde la Edad Media. Todos los secretarios de casas, de bosques y tal, tienen ese poder. Y Carlos II lo ratifica el 14 de enero. El 14 de enero de 1698 es cuando se hace, no sé si el 14 de enero, ya me gustaría saberlo. Y el 14 de enero de 1698 le ratifica con ese poder que tiene de dirigirse a él directamente. Y Felipe V, que ya les digo que es cuando se hace con el Monte Acevedo y el resto. Y Felipe V, el 21 de agosto de 1705, cuando hace él una segunda tasación. Él hace dos tasaciones, una en 1694 y otra en 1705. Pues en esa fecha le ratifica Felipe V. Y bueno, pues eso es. ¿Cómo justifico la opinión de que el palacio ya existía? Pues hay oficialmente reconocidas 3 tasaciones. Una en 1663. Sobre los bienes de la llamada Casa de Acevedo. Yo es que le llamo por su nombre. Entonces no existía Nuevo Batán. Citado en el Monte Acevedo, donde se dice que existía una casa señorial con oratorio, junto con otras construcciones para servicio del palacio. Y también dice que esa casa señorial pues necesitaba reparación, pues seguramente por el paso del tiempo, que había pasado ya en 1663 estaba deteriorada. Y luego el Goyeneche encarga dos tasaciones, una en 1694, o sea,
4 años antes de que se haga con las propiedades reales de la zona, y cosa que ocurre en 1698 y otra en 1705. Es decir, 11 años más tarde de la primera transacción y 7 después de que se hace con la propiedad. Cuando se hace con la segunda transacción, ya recoge las reformas en esa transacción y las obras arquitectónicas nuevas que ha hecho Goyeneche, pero eso a mí no me interesa. A mí no me interesa lo del palacio. Una, la primera, que se ha reformado la casa señorial, que debe ser lo primero que hace evidentemente para su uso, como nosotros aquí. No hemos venido aquí para quitarnos de los calores de Madrid. Él hace lo mismo, él tiene 42 años en esa época. Lleva casado 9 años, tiene un hijo de 8 años y necesita un lugar donde instalar su recuperada biblioteca, que la aprendió se la dio al rey para que aprendiese a leer y a tal. El Carlos II yo creo que no aprende nunca. Dicen que a los 15 años, pero yo creo que no. Le he visto la firma y no sabe ni firmar. O sea que... ¿Vosotros os acordáis de la película? Uy, me voy a enrollar mucho. Me va a reñir eso. De la película de Felipe IV que hace el... ¿Cómo se llama la David Carlos II, Gabino Diego. No, que ¿cómo se llama el actor? Gabino Diego. ¿Os habéis visto la película de Gabino Diego? Que va así el rey pasmado y dice, yo quiero ver a la reina desnuda, yo quiero ver... Pues eso, pues ese era el listo, El Felipe IV era el listo. O sea, que fijaros la gente se encontró una persona con la formación que tenía. En fin, que... Y la segunda es que ya habían hecho el proyecto. O sea, en 1705 ya existía el proyecto. De aquí. De hacer todas las... Que yo creo que hasta 15 años más tarde de entonces no se empieza a hacer. Yo creo que se empieza sobre 1720. O sea que... Y luego yo tengo el convencimiento de que la casa señorial es el palacio. Pero que en ese momento no sé cómo demostrarlo. Hasta que en la web de la oficina de turismo, pues me leo en un principio que el palacio contaba con una capilla en el interior. Digo, coño, ¿cuántas casas hay con capilla? Pues otra en el palacio también. En ese momento me doy cuenta de que la casa señorial y el palacio es la misma cosa. Pues si no lo es, ¿dónde está actualmente la casa señorial con oratorio que reforma Goyeneche en 1705? La opinión oficial es que la casa está dentro del palacio. Pero... mi opinión es que no está dentro del palacio, sino que esa casa es el palacio. Pensar que la casa señorial no tenía importancia y que desapareció dentro del palacio sigue dándole la autoría de la construcción del palacio a Goyeneche. Por el contrario, si lo único que hizo fue acondicionarlo para su uso, no le da la autoría de su construcción. Esa es la pequeña diferencia de criterio, que es lo que le decía yo, que tuviese cuidado con lo que decía, porque yo soy muy escrupuloso en ese tema y sobre todo siendo tan novedoso. Abre tantas posibilidades que puede ampliar la historia del Baltán, ampliarla. Porque si no lo hizo él, ¿quién lo hizo? Y para hacer un palacio así, no era yo ni nosotros, era alguien de mucha importancia. Porque no me quiero enrollar, venga, no me enseñes. A las rejas. Y a las piedras. Las justificaciones. Mira la diapo. A las rejas y a las piedras. Ah, bueno. Vamos a adelantar. Bueno, creo que el palacio se hace a principios del siglo XVII y que todo el palacio tenía unas rejas en la planta baja y la planta primera. Pues en el siglo XVII todavía era necesario protegerse del exterior. Pienso que tanto la entrada que sobresale hacia el exterior del plano de que es la fachada del palacio, como el balcón y la puerta que le da acceso, no son originales, sino que estas obras se encuentran entre las reformas que hizo Juan de Goyeneche en el siglo XVIII. La torre de esquina derecha es la única que construye y solo le pone rejas en la planta baja, porque ya estamos en un siglo más tarde. No necesitaba, porque ¿tenéis alguna casa con rejas? ¿Sí? ¿Y tenéis en todas las ventanas o en alguna sola? Solo, pero todas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que digo. Entonces, cuando le pones a todas, no unas y otras no.
Todavía pueden apreciarse los encastres que hay en la pared que quedaron de cortar las rejas en la primera planta, que es lo que a Goyeneche ya no le interesa, le molestan las rejas, excepto las dos torres del palacio. La torre de la izquierda se desmontó, la he visto yo, tenía una higuera en la fachada, estaba hecha una penita, entonces la tuvieron que rehacer, la quitaron piedra a piedra y le hicieron. Y las piedras donde se juntaban las rejas, pues las sustituyeron por otras nuevas, entonces ahí no se nota que en la primera planta tenga esos encastres. Y lo mismo le sucede en la torre del centro, porque la torre del centro, pues en la guerra civil, que me lo ha hecho Guillermo y lo he ratificado con más gente, pues que se cayó, o la tiraron, o la bombardearon, o algo de eso, con lo cual esa, al rehacerla, tampoco existen las piedras con los encastres de las rejas en esa zona. Y aparte de las rejas, pues es que ahí dice el dicho que tengan cuidado con lo que habláis, que las piedras hablan, ¿no? Bueno, pues sí, en este caso no ha sido para nada que hayan dicho malo, yo creo que nos hablan y muy bien. Si nos colocamos frente a la puerta de la iglesia, ¿te por ahí una iglesia? ¿Atrás? Sí. ¿Adelante? ¿Esta? Esa es el mismo. Si nos colocamos frente a la puerta de la iglesia, a ver, y observamos que desde allí el desgaste por el paso del tiempo que ha producido en la fachada, fijándose en las molduras de baquetón que tenías antes, la moldura de baquetón doblado en las esquinas que rodean las ventanas, las piedras nos dicen, primero, que las piedras del palacio han sufrido un mayor desgaste que las de la iglesia y su torre. Si fuesen coetáneos el palacio y la iglesia, el desgaste había sido el mismo. Donde mejor se puede apreciar el desgaste es en el círculo ese que han mostrado antes sobre las molduras de las ventanas del primer piso. Y segundo, que en todo el perímetro del palacio el desgaste de las molduras es uniforme, pero mayor que el de la iglesia y su torre. Ese mayor desgaste de las piedras nos indica que toda la fachada del palacio es original. El palacio, la casa señorial, no está dentro, es el palacio. Actualmente se está restaurando la fachada del palacio por ser más antiguo, entonces la conservación está peor. Que yo sepa, la torre que hace Goyeneche, la de la iglesia, esa no se ha restaurado nunca las piedras. Lo que sí se ha restaurado son las maderas del tejado que sostiene la pizarra, eso sí. Y nos vamos al escudo. Si no lo hace Goyeneche. Sí, si no hace Goyeneche el palacio, ¿quién puede hacerlo? Es que eso es importante, es importante. Pues si no lo hace Goyeneche, coño, tú que dices que no ha sido él, di quien lo hace, ¿no? Es lo suyo y es lo que me ha traído de cabeza. El sitio donde está construido se llama Casa de Acevedo. Se llamaba Casa de Acevedo y el sitio Monte Acevedo, perteneciente al bosque de Acevedo. Lo único es pensar de que el palacio lo dio una familia. ¿Cómo se llamaba la familia? Pues tenemos claro, ¿no? De manera que podría provenir de otra cosa, el síncope de la palabra acebo, refiriéndose al árbol, pero esto no era tierra de acebo, porque ni tiene las condiciones climáticas ni las exigencias del terreno para ello. Con lo cual, sin embargo, el escudo nobiliario de los Acevedo figuran dos lobos pasantes con dos acebos, pero su origen viene de Galicia. O sea, el nombre de Acevedo lo toma de una familia de origen gascón, eran franceses, de un lugar llamado Aceveda, que es donde se estaban en el siglo X en los gascones de Orense, la provincia de Orense. Y el escudo del Bastán, que lo tiene Yatesa, también se incluye un acebo, seguramente el recuerdo del Acevedo, porque esto se hace en el siglo XIX. Luego Bastán no llega a ser territorio concejil hasta el siglo XIX. O sea, esto no era un pueblito como lo de Aldao, era terreno de rey. Luego, Cavestani, que es un ilustre historiador, dice en una obra interesante de Churriguera, Excursión en Nuevo Bastán, en el boletín de tal, dice:
en una extensa meseta que en su día estuvo ocupada por el desaparecido bosque de Acevedo, nombre con el que se conocía estos terrenos desde el siglo XVI. Dice, que lo repite Federico Sáenz de Roble en otra. Y el palacio debió construir una familia distinguida, y la familia Acevedo es una de las más ilustres del país, y con la antigüedad suficiente como para tener un palacio de esa época. Ya a principios del siglo XI acompañaron a Alfonso VI en la conquista de Toledo, en 1080. Imaginaros, tengo 24 folios de esa familia, del árbol genealógico. Es impresionante. Y pues es una... ya a principio... Vale, no sé si me preguntas cuál es la fecha de construcción del palacio. ¿Vale? ¿Sigo? Te lo pregunto. ¿Cuál es la fecha de construcción del palacio? Se lo he estudiado, se lo he dado ya hace unos días. Bueno, ¿qué es la fecha de construcción? Es un Acevedo y cuándo lo hace, ¿no? La primera tasación se hace en 1663. Se dice que la casa-palacio ya estaba deteriorada por el paso del tiempo, y Cavetani dice que esos terrenos ya se llamaban Monte Acevedo del siglo XVI. El palacio debía hacerse a finales del XVI o principios del XVII. En la tasación que se hace en 1663 ya aparece el palacio como deteriorado por el paso del tiempo, evidentemente. Luego tuvo que hacerse bastante antes de esa fecha. ¿Y tienes algún dato más? Pues sí, tengo un dato más. Esa fecha a partir de la cual se hizo, esa otra fecha a partir de la cual se hizo, y así poder fijar entre qué fechas se hizo la construcción, nos aporta la fecha en que se hizo la Basílica de San Lorenzo del Escorial, 1585. ¿Tenemos? Tenemos. ¿Y esa cuál es? ¿La fachada de Guillermo-Bazán? No, del Escorial. Bueno, tú te lo sabes. Pásale antes la otra, a ver si... ¿Y esa de dónde es? Esa de aquí. ¿Y se parece? Es un barroco. ¿Se parece? Cambia de posición de una a otra. ¿Se parece? Algo sí. Son 2 gotas de agua. Desde su construcción, el Escorial crea una influencia en el estilo de construcciones que imitan a otros arquitectos, pues existía la transición de asociar los palacios reales de recreo y caza con los monasterios. Y entonces yo no me atrevo a pensar que fue al revés y que el palacio se hubiese hecho antes que el Escorial. ¿Os imagináis que fuese una copia de lo nuestro? Eso no puede ser. Por lo tanto, si la basílica se termina de construir en 1585 y la primera tasación se hace en 1663, entre esas dos fechas es cuando se hace el Palacio de Acevedo. Esta fecha estaría aproximadamente unos 100 años antes, sobre 1610, le calculo. Y esa fecha pues coincidiría con la opinión de Cavetani, ¿no? De que fue a principios de las finales del 16, principios del 17. Y entonces en esas fechas, ¿qué Acevedo pudo ser? Claro, una vez que podemos decir, bueno, pues fue en esta fecha, ya es más fácil el averiguar qué Acevedo fue, porque claro, tengo árboles genealógicos de Acevedo y entonces no lo he estudiado mucho, ¿eh? Este periodo de tiempo se corresponde con los reinados de Felipe III, que va entre 1598 y 1621, y de Felipe IV, que va entre 1621 a 1665. Se me ha ido Isabel. No lo habrá gustado. La técnica de turismo se ha ido. Bueno. Y desde 1621 a 1665, que tenía como válido al duque de Lerma y al duque de Olivares respectivamente. En tiempo de Felipe III, los Acevedo Cay son 2 hermanos, los más importantes. El primero, que es poco probable que sea, porque muere en 1608, o sea que no creo que sea. Don Juan Bautista González de Acevedo llegó a ser en 1600 patriarca de las Indias, obispo de Valladolid, inquisidor general, presidente del Consejo de Castilla, el que más mandaba después del rey. Para buscar un posible constructor hay que tener en cuenta que el palacio estuvo abandonado y que para ello tuvo que haber algún motivo. Y segundo, esa posible fecha que
que vivió entre 1573 y 1629. Es la persona que a todos los historiadores identifican con el apellido de Acevedo. O sea, en toda la historia, quien indudablemente se refiere a Acevedo es a estas familias, a estas gentes. Entonces, pues oye, es, digamos, por el nombre, si nos guiamos solo por el nombre, pues es él, pero Acevedo hay muchos, están casados unos con otros, son todos de la misma familia, ya lo veréis un poquito más adelante. Si lo hizo él, debió ser entre del 15 al 21, 1615 al 1621. Este es el tiempo en que este Acevedo es presidente del Consejo Real, para entendernos primer ministro. Este fue el inquisidor en Sevilla, fue inquisidor fiscal, inquisidor en Valladolid y consejero del Tribunal de la Suprema. En 1610 le nombran al obispo de Osma, después arzobispo de Burgos, que casa a Felipe IV. Él entonces era el arzobispo de Burgos y el otro se casa allí con Isabel de Borbón, con lo cual los casa él, el Acevedo este. Y luego, en 1615, fue nombrado presidente del Consejo del Consejo Real y ya viene a Madrid. Tiene una bula papal para venir a Madrid y dedicarse a la política, digamos. Y luego, tras la muerte de Felipe III, él solicita que le cese, porque está en una rivalidad, es muy largo de contar, con el duque de Olivares, que quiere regenerar la corrupción que ha habido con su padre, Felipe III, y entonces pues él quiere pirarse para Burgos y se vuelve para Burgos. Y luego en tiempo de Felipe IV existe Gaspar de Guzmán y Acevedo, que nace en 1587, es decir, 2 años después de la terminación de la basílica, y muere en 1645, 18 años antes de la primera tasación. Es más conocido como el conde duque de Olivares. De él solo diré que está enterrado junto a su hija aquí y su yerno, aquí en Loeches, que tiene una propiedad. Y luego el Acevedo, con quien se dan todas las coincidencias, es su cuñado y primo del duque de Olivares, que es don Manuel Alonso de Acevedo, Zúñiga y Velasco, aunque es más conocido por Zúñiga, como Zúñiga, no como Acevedo, como era el obispo de Burgos. Nace en 1586, es decir, al año siguiente de la terminación de la basílica, y muere en 1663, 10 años antes de la tasación. Es decir, que si el palacio no lo hace él, pues fue alguien de su entorno familiar que vivía muy cerca. Don Manuel de Acevedo ostentó título de sexto conde de Monterrey. Conde de Monterrey no era nada, Conde de Monterrey era conde de Monterrey. Segundo conde de Fuentes Valdepero, señor de Vilca, de Medina, de Rivera y Aranjo, grande de España, comendador de la Orden de Santiago, condestable de Castilla, presidente del Consejo de Italia y miembro del Consejo de Estado del rey Felipe IV, presidente de las Cortes de Aragón, embajador ante la Santa Sede, virrey del Reino de Nápoles entre 1631 y 37, teniente general de los ejércitos en la guerra contra Portugal y miembro de la Casa Zúñiga, es decir, descendiente de los reyes de Navarra. Don Manuel de Acevedo se casó en 1607 con su prima hermana Leonor María de Guzmán y Pimentel. Su esposa Leonor era hermana del conde duque de Olivares, que a su vez se casa con Inés de Zúñiga y Velasco, la hermana de Manuel de Acevedo. Estaban todos casados entre ellos para no perder problema. Su matrimonio no tuvo descendencia, ni tampoco la sobrina que la hereda, Isabel Zúñiga Clarmont, la séptima condesa de Monterrey que era, pero tampoco lo tuvieron descendencia, con lo que el condado pasó a doña Catalina de Haro y Guzmán, condesa octava de Monterrey y novena duquesa de Alba. O sea, bueno, no era un cualquiera, Y nos vamos a los escudos para ir finalizando. ¿Qué escudos tuvo el palacio? Bueno, pues el escudo que figura en el palacio, hasta 1731 no nombran a Francisco Javier Marqués de Belfunce, que eso se lo dan por los méritos contraídos por su padre. Ellos no tenían méritos. Entonces él coloca el escudo en la fachada. ¿Lo tienes por ahí, Tessa? Sí. Y aún son visibles los cortes que le dan, no lo veis a la derecha y a la izquierda, los cortes que le dan
para poner el escudo. Y luego don Juan ya había compuesto el escudo, él no era noble, con lo cual él pone el escudo del Valle del Baztán. Aquí hace un escrito sobre la nobleza de las casas de su pueblo y tal. Pues yo también a Cáceres lo pongo por las nubes. Mi hermano es cronista de la ciudad de Cáceres, ha escrito 7 o 8 libros sobre ello, y cuando tienen algún compromiso las autoridades le llaman para que vaya a Bormachó, a los dueños del Meliá y tal. De manera que es un orgullo que ha venido aquí a presentarle este libro. Ya me contarás qué importancia tiene. Bueno, no te emociones, hermano. Si quien mandó construir el palacio, como he dicho, fue don Manuel de Alonso Acevedo y Zúñiga y Velasco, sexto conde de Monterrey, el escudo original suyo, pásame al escudo ese tan bonito que tenemos ahí. Este me lo ha mandado mi querido hermano, que pertenece a no sé qué de heráldica, el Instituto de Heráldica de Cáceres. Se reunía 3 veces al año en su casa. Entre los que va a su casa es el conde de los Acevedo, para que es posterior a esto, con lo cual ese no pudo ser, y su familia era portuguesa, ¿no? Creo la familia depende es que algunos que vienen de Orense pasaron a Portugal, y una rama familiar es esa. Entonces, timbrado con la corona de condes, si veis el marqués de Olleneche tenía la corona de marquesado. Esta es de condado, el condado de la Salceda. Saceda, del condado de la Salceda. Y pues pudiera ser que estuviese ahí si el palacio fue suyo. Siempre ponían su escudo para identificar de quién era el palacio. Entonces pudo estar, pero no lo colgaban ahí, lo colgaban al lado de las ventanas del balcón, ahí donde debería estar colocado. No arriba, es extraño que lo coloque aquí arriba. Lo que creo es que se note mucho de que el palacio es suyo. Luego tiene 6 cuarteles, como veis. El primero, el de las estrellas, es Fonseca, que es la canción de Cura, que es otro Acevedo. De triste y sola se queda Fonseca. Fonseca es un Acevedo, que está de obispo en Salamanca, bueno, si es que esta familia es la leche. Y también es obispo de Santiago. Luego Zúñiga, que es la segunda, correspondiente a los reyes de Navarra. Los duques de Béjar le dedica Cervantes el Quijote, es a ellos. Y las cadenas son de las cadenas de las Navas de Tolosa. Luego el tercero es Velasco, que es del condado de Monterrey, que es un cuartelado en aspa con 2 calderas, una arriba y otra abajo, de los azules que no se ven, no se aprecia casi. Camponado de Castilla y León. Camponado de Castilla y León y flores de lis en lo blanco que veis ahí. Y luego el Ulloa es el sexto, que tiene 15 escaques de oro, y los pares están cargados con 4 fajas de gules, que son esas rojas. Si los vais contando, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, el 8, el 10, entonces van camponados con ellos. Y luego pendiente están, no se ve, porque esas son las armas de Santiago, es la cruz de Santiago. Bueno, ¿qué más? El Acevedo, que me lo he saltado. Sí, los lobos. Y no me lo has dicho. Bueno, me he saltado el cuarto. Te has saltado el cuarto y el quinto. El cuarto es un Acevedo. El escudo de Acevedo, que son los lobos pasantes, van tan chulos, y hay veces que están cogidos a un árbol o algo y tienen, ¿cómo se figura ese? Rampante. Y estos son pasantes. Y los otros 2 arbolitos que son 2 acebos. Y luego el Vietnam. Yo creí que en un principio, y le pregunté a Zabala a ver si me podía ayudar, pero no me podía ayudar, porque yo he creído siempre que el escudo del Baztán llevaba el ajedrezado blanco, que era plata y sable. El sable era el negro y el plata era el blanco, no era blanco, era plata. Entonces ese debajo, en el cuartel de abajo,
tiene un acebo, pero yo he pensado de que por tal como está pintado, que no era un acebo, que era un quejigo. Digo, además el acebo, ¿qué tiene que ver aquí? Si no es por la familia Acevedo, no pinta nada aquí ese árbol. Aquí desde el siglo XVI vivían de los gusanos de seda. Tenía esto un bosque de moreras, que se lo repliaron con los hornos y las cosas. Bueno, cada uno pues aprovecha lo que tiene a su mano. Después, claro, las vídeos se lo llaman ahí a la granja de San Ildefonso, que ahí saqué yo un escudo de Goyeneche, lo tengo impreso en el libro que hice sobre la ocupación deportiva. Ahí viene el escudo, que era una vidriera que lo tienen allí en el Museo del Vidrio, del escudo de Goyeneche, pero no se corresponde, fíjate, con lo que hay aquí. No me quiero enrollar. A ver, César, me riñes. Y para finalizar, ¿qué opinas sobre la intervención de Churriguera como arquitecto de la obra? Bueno, pues, como he conocido, don Juan de Goyeneche parece que con la intervención de José Benito de Churriguera. Lo único que disiento respecto a lo que se conoce oficialmente se limita a la fecha de finalización de la construcción de la iglesia. Todo el mundo dice, se empieza el conjunto, hablan siempre del conjunto, para no decir que el palacio no lo incluye. Hablan del conjunto. El conjunto se empieza en 1709 y se termina en 1713. Eso no lo creo yo, ni se lo cree nadie. Que hagan el palacio, la iglesia, 50 casas y todas las calles en 4 años. Se tienen que traer todos los agotes, no de Navarra, de Francia y de Alemania juntas. Eso no estoy de acuerdo, en ese aspecto no estoy de acuerdo. Y además, y eso lo dicen porque hay un pintor en 1713 que pide un permiso y entonces eso queda constancia de que ha pedido un permiso de 15 días. Entonces, pues bueno, ¿eso qué quiere decir? Porque en 1713 se estaba haciendo la iglesia, no que se hubiese terminado. O que el pintor era el que remataba, pues no se sabe. Digo, además hay un testamento de Matías Ambrona de 1716 que dice que se estaba haciendo la iglesia. Yo entiendo de que se refiere de que no que el testamento fuese de 1716, sino que la iglesia se estaba haciendo en esa época. ¿En qué me baso? Pues que el padre Ceballos dice que ha descubierto que en el frontispicio de la iglesia, en 1722, dice que está puesto esa fecha, que se supone que es la fecha de terminación. Pues la costumbre de muchos siglos atrás es dejar constancia en la iglesia de la fecha en que se termina. Desde la Edad Media hacen eso. Y aquí parece que también, dice el padre Ceballos, que también. Y si Goyeneche, lo que yo digo, si Goyeneche hubiese terminado antes de construir la iglesia, la petición al arzobispo de Toledo de una parroquia independiente de la Olveda, la habría hecho antes. Pero no lo hace hasta 1723, que es cuando de verdad ha terminado la iglesia. Si él la hubiese terminado antes, hubiese pedido antes la reparación de la iglesia de Olveda, porque él lo que quería era dirigir cuerpo y alma. De Churriguera me has preguntado, pues de Churriguera es que me hace 2 preguntas, de 2 en 2 para que acorte esta tesa. Bueno, en 1663, la fecha en que la primera tasación, si el palacio ya existía, Churriguera no pudo intervenir en la construcción del palacio, ya que Benito no nace hasta el 1665, es decir, 2 años más tarde de la tasación que reconoce que ya existía y que yo personalmente identifico que era la casa palacio, era el palacio. Y parece ser que sí interviene en la construcción de la iglesia, pero debe utilizar los planos de cómo que se hizo el palacio o verlos sobre el palacio, como os he dicho antes. Y el trazado de las calles, pues el trazado de las calles es un trazado militar de la época, calles así como son, con lo cual. Y para acabar, ¿Sabéis qué es eso? ¿Sabéis qué es eso? ¿Alguno lo sabe? Ese es el proyecto, tú sí lo sabes, ¿verdad?
es el proyecto que le hizo Churriguera a don Juan de Goyeneche para hacerse una casa en Madrid, en la calle Alcalá, al lado del Sol. Quería ponerle la cueva de Luis Candela. ¿Habéis fijado? Es que no se ve bien, pero abajo, o sea, es que no se murieron del susto cuando lo vieron. Luego no llegó a realizar eso exactamente, lo modificó un poquito. Pero vamos, me imagino la cara de don Juan, pues sería como la vuestra en este momento, poco o menos. Y ¿qué más? Vamos terminando, Tessa. La última de la última. ¿Crees que lo que has descubierto va a modificar? Yo no he descubierto nada. Bueno, lo que has investigado, lo que has descubierto. Lo que opino, es mi opinión, nada, no deja de ser una opinión. No me deja Pues acabar la no sé pregunta. si se modificará el relato. Hice lo de la agrupación deportiva, que decían que eran 30 años, eran 25, que lo hicimos Otto y yo. Y el anterior se había muerto en el año 2014, y con lo cual decían que llevaba 30 años la agrupación deportiva. Medallas por un lado, medallas por el otro. Un desastre. Lo puse con un motivo. La verdadera mérito de la agrupación deportiva la tenía Félix, una persona del pueblo, que yo perseguía porque me había venido a vivir en el 94, y lo que quería era que mis hijos, que tenían 15 y 16 años, entre ellos una chica, entonces, pues que tuviesen algo que hacer, un deporte o algo. Y Félix ya tenía el hijo mayor y no quería, hasta que me junté con otro y conseguí que hacer la agrupación deportiva. Y nos dedicamos en cuerpo y alma, nosotros éramos inseparables, como dos novios. Y entonces ese otro sabe. Eso es otro libro. No te me vayas. Le hizo un homenaje a la mujer, le traigo un ramo de flores, y le presenté a esta gente. Me dijo el presidente de la agrupación deportiva, dice, nos ha proporcionado unas raíces que no teníamos. Digo, mira, el libro lo hago porque en tiempo de Mercedes y de Iglesia, y le dedicaron el pueblo el polideportivo a nombre de Félix. Hubo un pleno general en el ayuntamiento, se aprobó alrededor del 2011 aproximadamente, lo dedican a eso. Pero está puesto en un cartel que quitan, ponen una cosa. Entonces ahí, ¿qué pasó? Que lo que no hicieron fue informar a la federación, ¿sabes? Ni a la comunidad de la nominación del campo. Con lo cual siguen hablando de un polideportivo municipal, no Félix González Blanco, que es como se debería llamar. Entonces me dijo, no te preocupes, que yo me encargo de ese tema. Me dice el presidente, yo no quiero meterme en todos los lados, me van a echar, me van a mandar a tomar por saco ya. Entonces no he dicho nada. ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Y yo creo que pues le pasará como a las camisetas del equipo. El arlequinado de Goyeneche. Vamos a tener que hablar tú y yo. A ver. Pues sí, a ver si llegáis los nuevos al gobierno. Bueno, que me pegan. Que cree que modificará el relato, que no lo sé. Luego los razonamientos que hago, bajo mi punto de vista, yo respeto las opiniones de los demás, yo creo que no hay duda. No sé qué opinaréis vosotros después de oírme. Pero que un noble llamado Acevedo se hizo un palacio en esta tierra y habitó en él durante un tiempo. Este Acevedo no puede ser un personaje cualquiera, tiene que ser todo un personaje para nominar con su apellido al territorio, que se le recuerde después su historia, después de 5 siglos, y hacerse un palacio como este. Y los Acevedo, más posibilidades tienen de haber sido los constructores, son el presidente del Consejo Real, don Fernando González de Acevedo, y don Manuel de Alonso Acevedo Zúñiga Velasco, conde de Monterrey. El sexto, si no me equivoco. Gracias, Mercedes. Sea quien fuere, cualquiera de los dos enriquece el relato sobre la historia del municipio. Eso es indudable. Lo que entiendo es que una novedad de este calibre es difícil de asimilar, y menos para las personas que se dediquen al tema. Yo estoy a disposición de ellos, pueden contar conmigo para lo que quieran, si quieren contar. Y hasta ahora la historia se ha basado exclusivamente en lo que hizo Goyeneche. Yo a Liz le digo, es que esto nace del fondo de la tierra en el siglo XVIII, y 35 años después se muere Goyeneche, se vuelve a meter para abajo, no hay historia ni antes ni después.
Hombre, lo que pasa es que cuesta investigarlo. Y la persona que ha hecho aquí un buen trabajo de investigación, datos que no ha dado nadie, es doña Isabel González Alonso, que es la técnico de turismo del municipio, que ha hecho el mejor trabajo. Le he regalado un libro y se lo digo a ella personalmente, además me está oyendo. Hay que comprender que la situación del municipio dentro de la península, dependiendo de Alcalá de Henares, con estas tierras se han visto afectadas por todos los acontecimientos de importancia que se han producido en el país. Pero si es que Toledo, defensa era Alcalá de Henares, y Alcalá de Henares éramos las 25 villas, entre otras, tenía otras. Ese era el Alforjo de Alcalá, y el Sesmo, nosotros éramos Sesmo, como esa provincia, era una organización administrativa de los árabes, que lo heredan los cristianos y siguen con ella. Mi opinión es que esta novedad debe mirarse bajo un punto de vista positivo, ya que enriquece la historia del pueblo, sin menospreciar la importancia de lo que hizo Goyeneche, que hace el primer pueblo industrial de la época. Hablan de Colbert, dice mucho tal, hay mucho ilustre que nos da lecciones sobre este tema, pero hablan de fuera, no hablan de Nuevo Bastán. Nuevo Bastán hay que conocerlo como lo conoce ella y lo voy conociendo yo. Por lo tanto, nada más, agradeceros la asistencia y pedirle perdón si alguien se siente perjudicado por mis opiniones. Una opinión, estamos en un país libre, entonces yo doy mi opinión. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si alguien quiere hacerte una pregunta. Ah, sí. Hombre, Andrés, dime. Andrés es el autor del tren de los 40 días, que pasó por aquí. Bueno, no fueron 40, fueron bastantes más, ¿no? 41. Y que era de Azaña, ¿o de quién era? Era una obra de Azaña. Bueno, en la República. No, era una hazaña. Era una hazaña el hacer la obra. Venga, ¿qué quieres preguntar? La pregunta es, ¿qué torre se cayó en la guerra civil? La del centro. La de la derecha del palacio, o sea, la del centro. ¿Y se cayó por...? Pues es que no lo sé, Andrés, porque es que me han dicho que se cayó, pero no como que fuese bombardeado, porque ¿sabéis lo que pasaba? ¿Pero cuál, José Luis? ¿La del medio? La del centro. ¿La del medio? Hay tres. Esta, La del centro. De hecho, está No, esa es la iglesia. No, esa es posterior, Al de otro la lado, fachada. al otro lado. La del medio. Espera, esa. Esta. La del centro, ahí, la del centro. Esta. La que tiene las ventanas cuadradas. Esa es. La rectangular. ¿Qué te iba a decir? ¿De qué me habías preguntado? ¿Qué? Que si se cuál. Que se cayó la guerra civil. Pues es que no lo sé, porque es que no tenían huevos de bombardear esto y estaban ahí. Y además, no, es que estaban prisioneros de guerra, que estaban viviendo en el palacio. Pero es que no era eso. Tampoco bombardean en Leche, porque les llama el duque de Alba y les advierte que como le bombardeen Leche y le iban a matar, y esto pasaría igual, porque bombardeaban en los olivos, fuera de donde había nada. Fíjate, al poder de esa gente, ¿a dónde llegó? Lorenzo dijo que no, como bombardearan allí, no dejaba títere con cabeza, la pasaba todo. Y aquí yo pregunto, yo no tenía ninguna noticia de que esa torre se hubiese caído. Bien, por una parte. Si se ha caído, se ha caído. Sí, pero bombardeos aquí no hubo. No, seguramente no. Aquí estuvieron presos Eso el es. conde de Mayarne, los hermanos Suñer, Y los entre otros muchos. los hermanos estos que hacían obras de teatro, los hermanos Álvarez Quintero, que como tienen pasta, claro. sobornan a los vigilantes y se les dejan marcharse para No hay Madrid. que olvidar que el golpe de Estado lo dieron en el verano. Y en el verano las mujeres habían ido a los pueblos a veranear con sus hijos y se quedaban aquí la gente de dinero trabajando. Sí. Golpe de Estado, cortan la gente de dinero, la aparta, la meten ahí a trabajar, a hacer la vía, y ya está. O sea que hay mucha gente famosa y de mucho dinero allí. Y de mucho Pero no dinero. estaban acostumbrados a trabajar. ¿Perdón? Con los que no estaban acostumbrados a trabajar
y muchos mueren porque se agotan. Y luego, como no había de aquí para nadie, para ellos habría menos Sí, que para ellos sí, para los pero presos habría no. poco. Los presos pasan Por días habría sin- menos que para el resto. Los presos pasan días sin agua y sin comer. Ya, pero bueno, yo eso es una historia de la guerra. Sí. Dice, no hablé con José Luis de la guerra, que siempre termina contando la batalla del Ebro. De manera que el que me conoce no habla conmigo. De manera que yo me gustaría, si tenéis algo, José Luis, dime algo. Dime algo, anda, ¿qué te ha parecido el tema? ¿Qué te ha parecido? Bueno, Ah, sí, bueno, hablamos. Isabel, si quieres decir algo tú. No. Ya he contado todo lo que opinaba, ¿no? Bueno, pues que me alegro mucho de tu presencia, porque quería que escuchaste de mi parte, porque este luego tiene muchas interpretaciones, gente que se quiere poner medalla